Invierno de 1880. Un ruido repentino puso a Elías en alerta al instante. La puerta de la cabaña crujió al abrirse, dejando entrar una ráfaga de viento helado, seguida por la figura de una persona que se derrumbó en el suelo. Elías se puso de pie de un salto, su mano buscando instintivamente el rifle que colgaba en la pared. Tendida frente a él había una mujer indígena, alta, de piel morena curtida por el sol, cabello negro enredado y ropa hecha jirones. Sus ojos negros profundos eran a la vez desafiantes y desesperados. Susurró, con un aliento apenas audible: «Por favor. Déjeme quedar. Trabajaré. Lo que necesite. Solo necesito un lugar donde resguardarme del frío esta noche». Por un breve instante, Elías volvió a ver la imagen de su antigua esposa, acurrucada en una cama de enferma, suplicando una oportunidad para vivir. Su corazón, endurecido por los años, dio un repentino pinchazo, pero la vida en la frontera le había enseñado a ser cauteloso. Avanzó despacio, con la mano aún sobre la empuñadura del rifle. Sus miradas se encontraron. En los ojos de ella, Elías no vio mentiras, solo un alma desgastada hasta su último hilo, aferrándose a la supervivencia. Soltó un suspiro y echó una vieja manta sobre sus hombros. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo espesa afuera, dentro de la cabaña de madera, dos vidas rotas chocaron silenciosamente, dando inicio a una historia que nadie hubiera podido prever. El fuego en la estufa crepitaba suavemente, proyectando luces parpadeantes sobre el rostro demacrado de la mujer apache. El calor la estaba trayendo de vuelta poco a poco del borde de la muerte, pero la mirada de Elías Bond seguía fría como el hielo. Estaba de pie con los brazos cruzados, su figura alta proyectando sombra contra la pared de madera, el rifle aún al alcance de la mano. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz ronca y pausada. Ella dudó, sus labios agrietados sangraron al hablar. «Naeli». El nombre resonó en la cabaña silenciosa como una confesión. Elías miró sus manos callosas, las antiguas marcas de látigo que corrían por sus brazos. Había acertado. Esta no era una vagabunda común. «¿Por qué tocaste mi puerta en medio de una tormenta de nieve?», preguntó Elías, con sospecha afilada en los ojos. Naeli tembló, pero forzó su voz a mantenerse firme. «Me abandonaron. No tengo a dónde más ir. Solo necesito calor. Cocinaré, limpiaré, haré cualquier trabajo que necesites, pero por favor no me eches». Por un momento, solo se oyó el aullido del viento colándose por las rendijas de la puerta. Elías no dijo nada por largo rato. Desde que su esposa y su hijo habían muerto, no había permitido que otra alma cruzara este umbral. Y sin embargo, esos ojos llenos de desesperación y una voluntad cruda de vivir tocaron algo profundo en él, como una cuerda vieja de guitarra al ser pulsada. Al fin habló entre dientes: «Escucha bien. Puedes quedarte, pero trabajas por tu sustento. Aquí no hay lugar para quien no jale parejo». Naeli levantó la cabeza, lágrimas surcando sus mejillas morenas. Asintió con firmeza, como haciendo un juramento. Elías se dio la vuelta y echó otro leño al fuego. Esa noche, él se acostó en su vieja cama de madera, rifle al lado, ojos bien abiertos. Al otro lado del cuarto, Naeli se acurrucó en la manta, aún temblando. Dos extraños de dos mundos distintos ahora compartiendo el mismo techo. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero adentro, acababa de sellarse un acuerdo frágil, el comienzo de una larga prueba que ninguno de los dos podía imaginar aún. La primera mañana después de aquella noche fatídica, Elías Bond despertó temprano, como era su costumbre. Se puso en silencio su abrigo de lana y salió a revisar el ganado, dejando la cabaña atrás con solo el sonido del viento aullando y el frío mordiente. Al regresar, se detuvo en la puerta. El cuarto, antes desordenado, estaba ahora arreglado. La leña dispersa estaba apilada con orden junto a la estufa. Años de mugre habían sido limpiados, e incluso su viejo abrigo con un desgarrón largo en la manga había sido cosido con hilo grueso. Naeli estaba allí, sus manos aún temblando del frío, pero con mirada firme. «Te dije que no sería una carga», dijo suavemente, su voz cansada pero orgullosa. Elías no respondió de inmediato.
Simplemente dejó la bolsa de provisiones sobre la mesa, sirvió un vaso de agua y se lo tendió. Ese pequeño gesto para Naeli fue como una aceptación sin palabras. En los días que siguieron, la vieja cabaña empezó a llenarse de sonidos desconocidos. El golpeteo de cuchillos en la tabla de cortar, el suave crujir de pasos sobre el piso de madera, el removimiento gentil de una cuchara en una olla de sopa aguada. Aunque torpe, Naeli era persistente. El fuego en la estufa nunca se apagaba, y por primera vez en años, Elías comía algo que tenía un toque de sabor, por simple que fuera. A cambio, Elías le enseñó a llevar los caballos al pastizal, a reparar la cerca derribada por el viento y a encender fuego con leña seca en plena tormenta de nieve. Hablaba poco, pero de vez en cuando sus ojos grises de acero la miraban sin el filo frío de antes. Por las noches, se sentaban en silencio frente al fuego. Las llamas parpadeantes proyectaban sombras largas de dos personas, un hombre blanco reservado y una mujer apache marcada por cicatrices. No intercambiaban palabras, pero la distancia entre ellos parecía acortarse un poco cada noche. Una vez, cuando Elías la vio tocar suavemente la marca del látigo en su brazo, casi preguntó, pero las palabras no salieron. En cambio, añadió lentamente otro leño al fuego. En el fondo, sabía que esta mujer cargaba un pasado empapado en dolor y sangre. La pradera afuera seguía fría y azotada por el viento, pero dentro de la cabaña, algo había empezado a cambiar. Elías, aunque nunca lo diría en voz alta, se había acostumbrado al sonido de unos segundos pasos en la casa. Y Naeli, aún cautelosa, ya no se sobresaltaba cada vez que la puerta de la cabaña se cerraba tras ella. Seguían siendo extraños. Pero el silencio entre ellos ya no era pesado. Era más bien como la pausa antes de que suene la primera nota de una canción. El frío empezó a retroceder lentamente cuando el invierno entró en su último mes, pero la cabaña de madera de Elías Bon aún conservaba el olor a humo y un silencio denso. Los días de trabajar codo a codo habían aliviado la tensión, pero ambos seguían cargando muros invisibles a su alrededor. Hasta que una noche, esos muros comenzaron a agrietarse. Ese día, Elías se hizo un largo rasguño en el brazo mientras encerraba de nuevo a una vaca enloquecida. Se lo quitó de encima, sangre y sudor eran parte de la rutina, pero Naeli insistió en que se sentara quieto, limpiando en silencio la herida y vendándola con tela gruesa. Sus dedos callosos temblaban ligeramente, pero se movían con cuidado. Elías se quedó inmóvil, sus ojos posados en el rostro curtido por el sol de ella, donde el cansancio estaba grabado profundo. ¿Quién te dejó esas marcas de látigo en los brazos?, preguntó Elías, con voz baja y ronca. Naeli se quedó helada, su mano apretó la tela. Su respiración se hizo lenta y sus ojos oscuros se perdieron en el vacío. Luego, como aguas de represa que rompen una barrera larga, sus palabras brotaron. Me raptaron cuando aún era niña, me cambiaron, luego me vendieron. Cuando ya no valía nada, me abandonaron. Hasta mi tribu me rechazó. Dijeron que traía mala suerte. Soltó una risa amarga, sin alegría alguna. Sobreviví, pero ya no tengo un lugar que llamar hogar. El cuarto cayó en un silencio profundo. El fuego crepitaba y estallaba, su luz reflejándose en los ojos grises de acero de Elías. Apretó su mano buena como conteniendo algo. Luego dijo despacio, yo también lo perdí todo. A mi esposa y a mi hijo. La fiebre se los llevó en pocos días. No pude salvarlos. Desde entonces me enterré aquí. Lejos de todo. La confesión cayó pesada en el aire. Y en ese momento, estos dos extraños se dieron cuenta de que no solo compartían un techo. Ambos eran sobrevivientes de la pérdida, del abandono, de la crueldad del destino. Naeli lo miró por primera vez sin ojos guardados, sino con un destello de comprensión. Elías giró la cara. Pero el corazón que había sellado tanto tiempo de pronto le dolió, como si un hilo invisible acabara de conectar dos almas rotas. Esa noche, el viento en la pradera pareció un poco menos frío. Dentro de la cabaña, dos personas compartieron en silencio su dolor, y de ese dolor, algo nuevo empezó a formarse. Muchas gracias por estar aquí. Si esta historia te recordó aquellos viejos días de tardes polvorientas y el sonido de caballos resonando en el pecho,
entonces suscríbete a mi canal para que cada día nos sentemos juntos y te cuente otra historia del oeste. El invierno se retiró lentamente de Texas, dejando atrás delgadas capas de hielo en los charcos y un frío que bajaba de las lejanas colinas rocosas. Dentro de la cabaña de madera, el silencio familiar había cambiado. Ya no era denso y asfixiante. Se sentía más como una respiración compartida, suficiente para que dos extraños aprendieran poco a poco a coexistir. Una mañana, Elías Bond regresó del pueblo con un saco de semillas. Lo dejó en el piso, con intención de guardarlo en el cobertizo como siempre, pero se detuvo, sus ojos grises de acero mirando a Naeli, que barría el suelo. Las mangas arremangadas dejaban ver una red de viejas cicatrices. Elías dudó, luego sacó lentamente una llave del bolsillo y la puso en la mano de ella. De ahora en adelante, tú la guardas. La comida, las semillas, tú las manejas. Naeli se quedó quieta. Esa llavecita se sentía pesada, como un reconocimiento sin palabras. La apretó fuerte, los ojos brillosos, pero sin derramar lágrimas. Por primera vez en años de vagar, se sentía verdaderamente confiada. Unos días después, Elías recibió una fuerte patada en la mano de un caballo, y la herida se hinchó roja y enojada. Se la quitó de encima, acostumbrado a soportar el dolor, pero Naeli no lo permitió. Lo obligó a sentarse, le cortó la tela, hirvió agua y limpió la lesión. Sus manos fuertes eran torpes, pero llenas de determinación. Elías hizo una mueca, pero no la detuvo. La observó, el rostro tostado por el sol, los mechones de cabello negro húmedos de sudor pegados a la frente, y vio en ella un tipo de cuidado que creía no volvería a conocer. Necesitas descansar unos días, dijo Naeli, con tono firme, casi mandón. Elías esbozó la más leve sonrisa, un atisbo que rompía años de penumbra. No discutió. A partir de ese día, el trabajo se dividió claramente. Elías le enseñó a manejar los caballos, a remendar monturas, mientras Naeli se encargaba de cocinar, administrar provisiones y cuidarlo mientras sanaba el brazo. Compartían las comidas en la misma mesa, trabajaban el mismo corral y seguían sentándose junto al fuego cada noche. Pero ahora el espacio entre ellos ya no era un muro. Se había convertido en un puente construido con confianza. En pequeños gestos, en miradas breves, en asentimientos mudos, bajo la luz parpadeante del fuego, Elías a veces sorprendía a Naeli observándolo ya sin miedo ni sospecha. Y para él, cada vez que los pasos de ella resonaban en el piso de madera, la casa ya no se sentía demasiado grande ni demasiado vacía. La confianza, la cosa más rara en la frontera, por fin había echado raíces en esa pequeña cabaña solitaria. La primavera llegó callada a la pradera tejana, no con estruendo, sino con los últimos parches de nieve derritiéndose en arroyos suaves que serpenteaban entre raíces de árboles y brotes verdes asomando por la tierra seca. Para Elías Bond, también era la primera vez en años que sentía algo cambiando de verdad dentro de su propio hogar. Una noche lluviosa de primavera, el viento traía olor a tierra mojada y el golpeteo rítmico de gotas en el tejado de madera. La cabaña brillaba con luz de fuego, el crepitar de la leña ahogando la lluvia. Elías estaba sentado en silencio a la mesa, sus ojos siguiendo la silueta de Naeli mientras remendaba con cuidado el abrigo que siempre usaba en el campo. Aquellas manos fuertes, antes marcadas por latigazos, ahora se movían con sorprendente gracia. Su voz rompió el silencio, baja y lenta, no me debes nada, Naeli. Puedes irte cuando quieras. Ella levantó la vista, sus ojos negros profundos encontrándose con la mirada gris de acero de él. Su voz fue suave pero firme, lo sé, pero no quiero irme. Por primera vez, no me siento invisible. En ese momento, algo invisible los ató más fuerte. Elías se levantó, se acercó. Puso su mano áspera en el hombro de ella, dudó, luego apartó con suavidad un mechón húmedo de cabello de su mejilla. Naeli tembló ligeramente, pero no se apartó. El fuego bailaba entre ellos mientras sus sombras se fundían. Luego Elías se inclinó y la besó. Un beso vacilante, inseguro, pero ardiente con una llama que ninguno había sentido en años. Fue su primer beso torpe, tierno, pero feroz como una chispa,
reavivando brasas largas y frías en dos corazones que casi se habían apagado. Esa noche, el sonido de la lluvia afuera se mezcló con la respiración agitada adentro de la cabaña. Se encontraron no solo con miradas, sino a través de viejas heridas, de pérdidas compartidas y de un profundo anhelo de pertenecer. Cuando amaneció, ya no eran solo dos personas compartiendo un techo. Se habían convertido en algo más, unidos por confianza y por amor. Naeli yacía de lado, observando en silencio a Elías dormir. En su corazón, se dijo por primera vez, ya no estoy sola. Las noticias corrían rápido en la frontera, más rápido que cualquier jinete del correo o cable de telégrafo. Después de unas pocas idas a Rat Creek a comprar sal y balas, los murmullos ya habían empezado. Que el viudo vivía con una mujer apache en la cabaña más allá del valle. Al principio eran solo susurros. Luego vinieron las miradas, los gestos señalando cada vez que Elías Bon ataba su caballo afuera de la herrería. Las mujeres apartaban a las demás de Naeli cada vez que ella lo acompañaba al pueblo por provisiones. Grupos de hombres se quedaban afuera del selún, escupiendo al suelo y burlándose. Pobre tipo. Su esposa y su hijo muertos, y ahora se junta con una india roja como si fuera una mascota. Naeli lo oyó. Le ardió la cara. Los ojos oscuros que antes se mantenían firmes ahora brillaban con lágrimas contenidas, pero se mordió el labio y no dijo nada. Esa noche, de vuelta en la cabaña, doblaba en silencio su ropa. La idea de irse se instalaba en su mente. Pero entonces entró Elías, la vio y su voz se endureció. ¿Qué crees que estás haciendo? Naeli habló apenas en un susurro, no quiero traerte vergüenza. Siguió un largo silencio. Elías la miró fijo, sus ojos grises de acero brillando como fuego avivado por el viento. Avanzó, tomó su mano con rudeza, dedos callosos apretando fuerte. Escúchame. No necesito que ese pueblo me apruebe. Pero sí te necesito aquí. Este rancho es mío, y también es tuyo. Tú perteneces aquí. Naeli se derrumbó, los hombros temblándole. Era la primera vez en su vida que un hombre le decía palabras así. Al día siguiente, Elías cabalgó al pueblo, pero no solo. Naeli caminó a su lado, cabeza en alto. Volvieron los susurros junto con risas burlonas. Pero cuando un borracho se tambaleó hacia ella, extendiendo la mano para tocarla, Elías lo agarró del cuello y gritó para que todos oyeran, el que le ponga una mano encima tendrá que pasar por mí primero. Nadie volvió a reír. La calle quedó en silencio total, salvo los resoplidos inquietos de los caballos. Elías dejó caer al borracho, luego pasó el brazo por los hombros de Naeli y la guió directo entre la multitud. Desde ese momento, los chismes ya no fueron solo broma. Se convirtieron en algo que nadie podía negar. Elías Bon, el ranchero viudo, había elegido ponerse al lado de una mujer apache, y nunca le daría la espalda. El verano pintó la pradera tejana de un dorado brillante. El sol quemaba la tierra. Pero en el pequeño rancho de Elías Bon, algo más crecía en silencio. Naeli a menudo se tomaba el vientre, sus manos callosas descansando ahí con suavidad, como escuchando la vida dentro. Sus ojos negros profundos ya no tenían la desesperación del día que entró por primera vez a la cabaña. Ahora brillaban con una mezcla de esperanza y miedo callado. Una tarde, al volver Elías de los campos, encontró a Naeli sentada en los escalones de madera, ojos brillantes con lágrimas. Su voz tembló al hablar, Elías, estoy embarazada. Por un momento, él se quedó quieto. Los recuerdos de su esposa y su hijo lo invadieron como tormenta. El viejo miedo a la pérdida le apretó otra vez el corazón. Pero al mirar sus ojos, Elías supo que este no era el mismo dolor. Era un nuevo comienzo. No dijo nada. Al día siguiente fue al bosque, cortó madera y alisó cada tabla a mano. Durante días, los sonidos de martillo y tallado resonaron en la cabaña. Cuando Naeli abrió el cuarto de almacenaje, se quedó helada. Allí, junto a su cama, estaba una cuna de madera, sólida, rústica, pero llena de cariño. Elías, empapado en sudor, le ofreció una sonrisa callada. Aquí dormirá nuestro hijo. Naeli se cubrió la boca, lágrimas rodando por sus mejillas.
Nunca se había atrevido a soñar que alguien como ella, abandonada y rechazada, pudiera tener un hogar. Un hombre que llamara hijo al niño dentro de ella. En los días siguientes, prepararon juntos. Elías le enseñó a Naeli a labrar la tierra para sembrar más maíz. Ella cosió una vieja colcha, convirtiéndola en una suave cubierta para la cuna. Por las noches, se sentaban en el porche de la cabaña, la brisa trayendo olor a hierba silvestre, el atardecer pintando el horizonte de tonos de fuego. Elías la abrazó por detrás, su mano curtida descansando suavemente sobre el vientre de ella. En ese momento, todo el juicio, todos los murmullos, todos los años de aislamiento se derritieron. Ya no eran marginados. Eran una familia, un pequeño hogar construido con amor y una confianza más fuerte que cualquier cosa. Y en esa dura tierra de la frontera, mientras el sol se hundía tras las montañas, la historia de Elías y Naeli llegó a un cierre callado, como una rara balada pacífica donde dos almas rotas se encontraron y eligieron quedarse juntas para siempre. Queridos amigos, el amor en la frontera no está hecho de promesas elegantes ni de canciones dulces cantadas con tragos. Es sencillo y duradero como las cercas de madera que resisten el viento, como el fuego que arde en la noche de invierno. Elías y Naeli no se encontraron por el destino, sino por el valor de abrir sus corazones después de la pérdida. En sus ojos negros profundos, Elías encontró una razón para seguir. En sus brazos ásperos, Naeli descubrió que ya no era alguien para ser desechada. Su amor no nació de palabras dulces, sino de actos callados de cuidado. Una mano vendando una herida, un pan puesto en la mesa, una cuna construida con sudor y fe. En un lugar donde las armas y los prejuicios siempre acechan, la única fuerza capaz de enfrentarlo todo es el amor. No solo calma viejas heridas, sino que construye un lugar donde dos personas rotas pueden encontrarse de nuevo. Y esa es la mayor fuerza de todas, la fuerza del corazón. Al final, siempre les deseo una vida alegre y feliz. Los quiero, mi querida audiencia de Wild West Storytelling. Díganme qué les pareció esta historia. Dejen un comentario abajo. Escriban el número 1 si les gustó esta historia y no olviden suscribirse al canal para más relatos emocionantes del lejano oeste.